primer bueno. Buenas tardes a todos, a los que habéis podido venir o os habéis atrevido y antes, dadas las circunstancias. Y antes de nada, bueno, pues como siempre, agradecer a la gente de Tercios Viejos que me permita pues contaros unas cuantas historias sobre temática militar, sobre historia militar. En este caso, pues un poco especial, porque no es un tema muy conocido, que tiene relación con la contribución científica a la Segunda Guerra Mundial, pero no toda, sino una contribución científica específica, que fue pues una disciplina que voy a decir matemática, pero ahora os explico que no solamente es una disciplina matemática, sino en general es una disciplina científica que se llama investigación operativa. Tendría que agradecer no solamente a Tercios Viejos, sino a muchas instituciones que luego, si me da tiempo, os contaré pues quién me ha ayudado en este trabajo que lo llevo haciendo durante mucho tiempo. Una persona de las que están aquí es compañero mío de estudios de matemáticas y él lo sabe, que llevo muchos años investigando sobre esto y bueno, pues estudiando este tema. La presentación la he llamado La Quinta Arma porque, bueno, pues considerando un poco las tres ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? La terrestre, la aérea, la naval. La cuarta, ponerla vosotros, si queréis, podríamos considerar que podría ser la inteligencia militar, el espionaje y tal. Y bueno, he decidido pues llamar a esta La Quinta Arma porque pues no está tan divulgado como el resto de las historias de la Segunda Guerra Mundial. Los emblemas que veis, luego hablaremos un poco de ello. Los emblemas que veis, bueno, pues el de arriba a la derecha es precisamente del Centro de Investigación Operativa, que ahora vamos a ver lo que es, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El de aquí es el de los centros de investigación militar operativa que hay en las Fuerzas Armadas Españolas, que también vamos a hablar, porque a mí, si habéis venido a alguna de mis conferencias, siempre me gusta hablar del tema que voy a tratar y luego siempre pues centrarme un poco en cuál es un poco el estado del arte aquí en España y en los ejércitos españoles. Y abajo pues es el emblema pues de otro centro de investigación y de estudio de la Marina de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el índice de lo que os voy a contar? Primero, os vamos a hablar un poco de qué vamos a hablar en esta presentación, ya que no es un tema tan conocido como otros de la Segunda Guerra Mundial. Luego voy a hacer un pequeñísimo repaso sobre la contribución de la ciencia en la historia de la guerra, muy breve, muy por encima. A continuación os voy a contar un poco precisamente qué es la investigación operativa, porque no sé si alguno habréis oído hablar de ella, bueno, menos tú, que sí que sí. Si habréis oído hablar de ella, si habréis oído hablar de cómo se usa en el ámbito militar y qué contribuciones ha tenido en la historia militar. Entonces os voy a contar un poquito de qué va eso. El apartado cuarto y quinto es, voy a hablar un poco de la investigación militar operativa en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y en los Estados Unidos, y ahí no he modificado la presentación, pero luego os contaré que yo siempre estoy usando el término de investigación militar operativa porque aquí, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas Españolas se usa esa terminología, pero os voy a contar que realmente tendríamos que estar hablando solamente
de investigación operativa empleada para fines militares. Luego os cuento por qué. Y finalmente, bueno, pues como os he dicho antes, os voy a hablar de la investigación militar operativa aquí en España, y ahora, bueno, un poquito de la historia de la investigación militar operativa en España y cómo está ahora, y os voy a poner algunos ejemplos de cómo se usa, para qué se usa, en qué circunstancias se usa y cómo funciona. Os adelanto que esto va a ser una conferencia de historia militar, no de matemáticas ni de ninguna rama de las matemáticas, lo digo para que no os levantéis todos y os vayáis corriendo. Y luego no sé si habéis visto la fotografía que hemos puesto, que José Alberto ha puesto en las redes, ¿no?, como presentación de la conferencia, donde aparece el mariscal Montgomery junto con un señor que luego veremos quién es, pues con su toga de científico, de sabio, y algunos amigos de la afición pues se reían, nos hemos reído mucho, decir, no irás a hablar de Montgomery, ¿no?, porque si no se te va a levantar la gente y también se va a ir. Porque ya sabéis que en el ámbito de la historia militar, pues algunos pues no le tenemos en gran consideración a Montgomery, otros sí, supongo. Así que vamos a empezar. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar? Lo primero que me gustaría contaros, es que lo hemos hablado aquí muchas veces en diferentes conferencias, es que uno de los motivos, según también mi punto de vista, aquí ya sabéis que todos decimos solamente nuestros puntos de vista, uno de los motivos por los que la Alemania de Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial fue porque no tuvo una actitud como la que tuvieron los aliados, que sí que la ganaron, que fue la de llevar a cabo, pues, unos términos que ahora están muy de moda, llevar a cabo sinergias, que son acciones conjuntas, para conseguir, otra palabra de ahora, propiedades emergentes, que son propiedades que multiplican las propiedades individuales, ¿no?, de las capacidades que pueda tener cualquier materia o cualquier punto, ¿no? Y con el objetivo de conseguir pues el objetivo final, lo que estamos persiguiendo, que es ganar la guerra. Porque la guerra, pues, es un sistema complejo, como el cuerpo humano, ¿no? Entonces, los aliados sí fueron capaces de aunarlo todo, de aceptar todas las posibilidades que había, con el único fin de ganar la guerra. Y los alemanes, según mi punto de vista, pues en ese aspecto, pues dejaron que desear. El hecho de que los aliados hicieran esto, pues se ve en que durante el conflicto, durante la Segunda Guerra Mundial, pues llevaron a cabo, como pongo aquí, pues un empleo más eficiente de la ciencia frente a sus contrincantes. Por ejemplo, el caso de Winston Churchill. El caso de Winston Churchill, que me parece que dentro de poco vamos a ir a una conferencia de una operación de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvieron implicados fuerzas británicas, pues es curioso, es un ejemplo de esa apertura de miras de los aliados. A Winston Churchill le valía todo. Si le proponían usar unas fuerzas que se estaban creando en ese momento, insurgentes, como los comandos, decía, eso me vale. Si le proponían usar o intentar usar cualquier arma, por muy descabellada que fuera,
decía, vale, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, le valía todo. Y eso es una actitud que es fundamental para conseguir un objetivo final. Aunque muchas de esas ideas no llegaran a buen término, pero es importante que el espíritu sea de vamos a usar todas las herramientas que tenemos para ganar la guerra. Dicho esto, no se trata aquí, claro, de menospreciar el esfuerzo científico que hicieron sus contrincantes. Es decir, cuando digo que los aliados supieron aprovechar mejor sus capacidades científicas, no estoy diciendo que los alemanes no tuvieran ciencia en ese momento o que los japoneses no la tuvieran. Eso sería, inapropiado, ¿no? O sea, por ejemplo, en otra conferencia que se dio aquí sobre el ataque a Pearl Harbor, pues estuvimos viendo modificaciones que los científicos, junto con los militares japoneses, estuvieron ideando y llevando a cabo en los torpedos para que estos consiguieran atacar en Pearl Harbor sin incrustarse en la arena porque el fondo era escaso. Es decir, los científicos alemanes también estuvieron ahí, los científicos japoneses también estuvieron ahí, pero no de una forma tan eficiente. Según mi punto de vista, el fuerte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fue la tecnología, más que la ciencia. Aquí vamos a hablar un poquito más de la ciencia pura, por decirlo de alguna forma, no la tecnología, no la ingeniería. Los alemanes ya lo sabemos todos, son grandes ingenieros, ¿no? Como digo ahí, o sea, la óptica más avanzada del momento durante la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, y con lo que eso conlleva y con la importancia que tiene para el armamento, tanto terrestre como naval o aéreo, pues era la mejor del mundo, y no consiguieron superarla los aliados. Bien. Claro, incidiendo un poco sobre esto, la Alemania de Hitler, pues no aprovechó, como estamos diciendo, su capacidad científica. No aprovechó porque rechazó muchas opciones, ¿no?, por su política. A Hitler se cuenta que le plantearon la idea de que la ciencia alemana no podía prescindir de los científicos judíos en Alemania, y se dice que él sencillamente replicó, bueno, pues si la ciencia no puede prescindir de los judíos, pues Alemania va a prescindir de la ciencia. Error. Esto es un poco pues lo que os estoy contando, ¿no? Unos 2000 grandes científicos judíos se desplazaron fuera de Alemania antes de la guerra, pues por la persecución que sufrían. 2000. Eso es una herramienta que, imaginaos, si un Estado, no el alemán, lo puede usar, ¿no? Le puede sacar partido. Y en su lugar, Alemania lo que creó fue pues un entramado pseudocientífico. La pseudociencia es algo que no es ciencia, no es ciencia de verdad, es algo que pretende pasar por ciencia, que se conocería como Ahnenerbe, que veis el emblema abajo, y que la traducción, bueno, pues era Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral. Ahnenerbe significa herencia ancestral, sobre la herencia ancestral alemana. No sé si habréis oído hablar historias de la expedición de las SS al Tíbet, y de otras muchísimas barbaridades y crímenes contra la humanidad que cometieron
organizaciones científicas y pseudocientíficas en la Alemania de Hitler. Pues esa sociedad pues aglutinó todo el pensamiento de supremacía racial que luego desembocó en el Holocausto. Como os he dicho, de lo que vamos a hablar aquí, un ratito, es de una parte de esa contribución científica al esfuerzo de guerra, una parte muy concreta y que no es tan conocida por el público en general como lo son otras, como por ejemplo, pues yo qué sé, La máquina Enigma, que hay 200 películas y para descodificar los códigos no cifrados alemanes, o el proyecto Manhattan, el proyecto de creación de la bomba atómica, que ahora os voy a contar una cuestión sobre el jefe militar que lo dirigía, Leslie Groves, el general Groves, pues yo qué sé, las armas V, ¿no? Son temas, digamos, relacionados con la ciencia en la Segunda Guerra Mundial, pero que están más difundidos, ¿no? Lo suele conocer más la gente, ¿no? O incluso otros muchos, ¿no? El uso extendido de la penicilina. La penicilina se conocía de antes, pero digamos cuando eclosionó como con un uso masivo para curar gangrenas gaseosas, ¿no? Pues fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y esa parte de la que vamos a hablar, pues es de lo que va la conferencia, que es la investigación militar operativa. Vale, os he dicho que os quería comentar algo sobre Leslie Groves, el general Leslie Groves, que fue el director militar no científico, del proyecto Manhattan, de creación de las bombas atómicas. Y es un ejemplo más de cómo los aliados hicieron un buen trabajo, que fue, en este caso, eligiendo a un hombre que fue capaz de aunar esfuerzos y aunar intereses. Es un poco a lo que me estoy refiriendo. Leslie Groves era un oficial de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, que por cierto construyó el Pentágono, y él fue capaz de llevarse bien y hacer que se llevaran bien los militares, los científicos y, entre todos, pues conseguir el objetivo común, que era desarrollar las bombas atómicas, independientemente de lo que moralmente eso ya nos pueda parecer o no. Pero os lo quiero poner como ejemplo porque es un personaje militar pues emblemático. No sé si habréis visto, yo no he puesto ninguna foto de él, pues un militar así orondito y tal, no tiene un aspecto así como muy imponente, pero es un personaje muy curioso de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a pasar al segundo punto, que es hablar un poco, hacer un pequeño paseo por la historia de la ciencia en la guerra. No me voy a extender mucho porque son historias ya conocidas, ¿no? O sea, la historia de Arquímedes, con su contribución, con sus máquinas de guerra para defender Siracusa, los espejos Ustorios, que sabéis que eran espejos que, bueno, pues reflejando los rayos solares y sobre todo concentrándolos sobre un punto, pues hacían prender fuego las naves enemigas, y muchos otros artefactos, ahora veremos algunos, ¿no? Pues capaces de levantar buques. Yo creo que también todo es un poco leyenda, es una mezcla entre leyenda y será una mezcla entre leyenda y realidad. Leonardo da Vinci, ¿qué os voy a contar de él, ¿no? Y sus máquinas de guerra, que las conocemos todos y que las habréis visto incluso en exposiciones. No sé si conocéis la historia de Aníbal. Estoy poniendo ejemplos de utilización de la ciencia, de las ideas científicas o tecnológicas en la guerra. No sé si conoceréis la historia de Aníbal cuando pasó los Alpes y ya, digamos, podía lanzarse sobre Roma, pues llegó con su ejército pues a descender
las montañas, ¿no? Tenía dos opciones, o bien picar, que era bastante complicado, o bien lo que finalmente se dice que se usó, que fue derretir las piedras con el vino avinagrado que tenía en sus tropas, pues aplicándolo y calentándolo, pues las rocas de esa zona son calcáreas, y eso es un experimento que se puede hacer en cualquier lado, vamos, o sea, y las piedras se derriten. Entonces cuenta un poco, no sé, la leyenda, que consiguió hacer rampas para que pudiera descender el ejército, pues a base de consultarle a sus sabios, llamarles científicos, ¿no? Yo casi le llamaría más bien sabios, ¿no? Cómo resolver ese problema. Aparte de estos recuerdos, digamos, ancestrales, pues ya sabéis que a lo largo de la historia, pues un montón de científicos se han puesto al servicio de las armas, ¿no? Podríamos citar a un montón de ellos, a De Gendre, que fue profesor de artillería en la escuela militar, muchos matemáticos han sido profesores de artillería y de matemáticas en las escuelas militares. Leibniz, Descartes, ya no solamente es que fuera un científico que aportó a los asuntos militares, es que era un mercenario. O sea, René Descartes, ¿no? Era filósofo, mercenario, era de todo, ¿no? Este hombre, ¿no? Vale. Otro punto interesante que quería comentaros, y que se ha dicho mucho, yo se lo oí una vez a un científico español muy conocido, que es Sánchez Ron, no sé si lo conoceréis, lo habréis oído hablar de él alguna vez, pero vamos, no es que sea autor él de esto que os voy a contar, sino que lo comentaba también porque es una idea muy, muy habitual. Es considerar la Primera Guerra Mundial como la guerra de la química, por el empleo, por el desarrollo de productos químicos, y ya no solamente de gases venenosos, ¿no?, sino de otro tipo de componentes químicos para otras especialidades, sino también el tratamiento, por ejemplo, de tejidos y muchísimas más cosas. Entonces, la Primera Guerra Mundial es la guerra según dicen, la guerra de la química. La Segunda Guerra Mundial es la guerra de la física. Pues bueno, pues por ejemplo, pues por la creación del radar, del uso del radar, de las bombas atómicas, en fin, por un montón de factores. Y a veces en ocasiones se ha dicho que la próxima guerra, o que las próximas guerras, serán las guerras de las matemáticas, para bien o para mal. De todas formas, ahora también entre los estudiosos se considera que esto de decir la Primera Guerra Mundial fue la guerra de la química, la segunda la de la física y la próxima la de las matemáticas, bueno, pues es una visión un poquito simplista del asunto. ¿Por qué ha sido tan fácil decir que la Primera Guerra Mundial fue de la química, la segunda de la física? ¿Qué pasaba con las matemáticas? ¿Por qué las matemáticas no han sido tan populares, ¿no?, en los conflictos bélicos, o no se conocen tanto, tal? Pues a lo mejor es por culpa de los matemáticos, porque también, según se dice, pues la forma de trabajar de los matemáticos es un poco más introspectiva, es decir, introspectiva, y que no les gusta tanto, no son tan proclives a trabajar en equipo, lo cual es fundamental para conseguir los objetivos comunes, que son ganar en un enfrentamiento bélico. Durante la Guerra del Golfo, la segunda, después la de Irán, Irak, la que todos recordamos por los medios, ¿no?, porque fue la gran eclosión
de los conflictos en los medios, se dijo en los medios de comunicación que en términos matemáticos la guerra se controlaba cada vez más electrónicamente, porque fue cuando se empezaron a emplear pues armas dirigidas, digamos, desde puntos remotos del campo de batalla, y decían, un poco filosóficamente, que la guerra se estaba alejando del campo de batalla. La guerra ya no se daba en el campo de batalla, sino que se daba a kilómetros de distancia, y parecía que eso incluso podía ser hasta contraproducente, ¿no? Porque de alguna manera la guerra es lo que es decir, es muerte y destrucción y sangre, y si tú la llevas a cabo a distancia, pues cuando luego te encuentras con ella, que te vas a encontrar, porque todavía, por mucho que luego veremos que tengamos drones y que tengamos formas de dirigir armas a distancia y tal, al final siempre tiene que hacerse una ocupación del terreno, digamos, al final llega la sangre, y eso al final impacta mucho, ¿no? en el ser humano, en la opinión pública, etc. También, bueno, pues siguiendo con esto del uso de las matemáticas, se dice que las matemáticas pueden ayudar en el campo de batalla, en el enfrentamiento militar, a tener una mejor comprensión del conflicto, ¿no? De la situación, una visión más global de la situación, pero que también se corre el riesgo de que nos puedan impulsar a llegar a conclusiones que o son incorrectas, ojo, es decir, que no, yo no estoy aquí abogando porque las matemáticas vayan a ser, digamos, la panacea, o son incorrectas o incluso que son moralmente inaceptables, ¿no? Es un problema ético que está ahí, ¿no? Y que se está estudiando de manera continua. Pero, ¿por qué es esto? Porque lo que hacen las matemáticas en los conflictos bélicos es modelizar situaciones, o sea, crear modelos que simulan lo que puede ocurrir en el campo de batalla. Pero esos modelos matemáticos siempre están simplificados, Y finalmente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que la realidad supera al modelo matemático. Pero sí es muy útil porque pues aportan mucha ayuda, dan muchas pistas para cómo seguir en ese enfrentamiento. Bien, ¿fue la ciencia determinante en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues eso es como todo, como muchas veces que hemos comentado aquí. La ciencia fue un factor muy importante, como lo fueron otros muchos, pero no significa que no, es que se ganó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no, es que se ganó la Segunda Guerra Mundial por el empleo de la ciencia, o por el empleo de las bombas atómicas, o por el empleo de los carros de combate, o por el empleo... No, son una contribución muy importante, y esto es un poco como a la contra. O sea, no es tanto... fue tan importante la contribución de la ciencia, lo que fue importante es para la derrota. O sea, lo que es importante es para la derrota, es decir, el no empleo correcto de la ciencia, eso sí que te lleva a la derrota, más que decir que la ciencia es la responsable de la victoria en un conflicto. Para descansar un poquito, aquí lo que os he puesto es algunas imágenes de las famosas armas, representaciones artísticas, claro, de las famosas artefactos de Arquímedes, ¿no? La catapulta, pues una especie de grúas que lo que hacían era levantar los barcos enemigos y dejarlos caer para que se destrozaran,
o mediante un sistema de poleas tirado por reses. Todo esto son, por supuesto, los que sois expertos en historia, son un poco fabulaciones, ¿no? De cómo podía ser eso, ¿no? Pues con un gancho pues levantaban la proa del buque y lo destruían, ¿no? Dejándolo caer. Bueno, son solamente... Aquí tenemos las máquinas de Leonardo, ¿no? Una especie de arma de tiro múltiple, de ametralladora, carros de combate, torres artilladas, en fin, esto seguro que lo habéis visto en varias ocasiones. Bueno, vamos a entrar un poquito al grano. ¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación militar operativa? La investigación militar operativa, que tiene un montón de definiciones, luego lo vamos a ver, es, por decirlo en 2 palabras, nunca mejor dicho, va a representar una ayuda a la decisión del mando. Una ayuda a la decisión del mando. Porque corrientemente nosotros, que estamos tomando decisiones de manera constante, las solemos hacer pues basándonos pues en la intuición, en la experiencia, que son cosas muy importantes, o incluso en una palabra que a mí me da mucha rabia cuando la usamos comúnmente, que es por lógica, ¿no? Nos suele dar rabia porque, claro, la lógica es otra cosa, ¿no? O sea, la lógica es una disciplina matemática, ¿no? Y todos usamos así, como de una manera informal, ¿no? Hombre, pues esto es que por lógica es que es así, bueno, o no, ¿vale? Pero no están basadas, esas decisiones que tomamos, no están basadas en la razón, en la razón como concepto filosófico, ¿no? O sea, no están basadas en el método científico. Claro, hay que tener cuidado con esto porque, por ejemplo, no sé si conocéis la anécdota, lo que se cuenta de Napoleón, que decía, bueno, cuando le presentaban a un general o a un futuro general, pues le contaban todas sus virtudes, ¿no? Bueno, este señor es fantástico, es un estratega, es un táctico, es tal, es no sé cuánto y tal. Y Napoleón decía, pero ¿tienes suerte? Porque si no tienes suerte, olvídalo, ¿no? O sea, no nos sirve de nada, ¿no? Es un poco en la idea de que no se basa el razonamiento, o sea, el arte militar no se basa en la razón, ¿no? Corrientemente, ¿no? Se basan en otras maneras de tomar decisiones. Por ejemplo, Clausewitz, el gran teórico de la guerra, pues no confiaba mucho en el poder de las matemáticas, digamos, en darle credibilidad a los factores matemáticos que podían influir en la batalla, porque decía que no se podían respaldar con cálculos reales, que si luego hacías cálculos reales sobre lo que ocurría en el campo de batalla, pues eso no se correspondía con un posible razonamiento que se hubiera hecho, ¿no? sobre el empleo, ¿no? de matemático. Bueno, entonces vamos a ver qué es la investigación operativa. Tiene muchas definiciones, pero, por ejemplo, según este señor que hay aquí, que es un científico que estuvo muy implicado en el desarrollo de esta disciplina, según Morse y otro Kimball, pues la investigación operativa es un método científico capaz de suministrar a los estamentos ejecutivos, como os he dicho, al mando, digamos, traducido en términos militares, una base cuantitativa, o sea, una base, digamos, de cálculo numérico, ¿no? Para la toma de decisiones en las operaciones que sean de su responsabilidad.
Eso es una definición que hay de la investigación operativa, bueno, todas son más o menos similares. Según, por ejemplo, las Fuerzas Armadas españolas, pues una definición que dan es que es una disciplina científica basada en las matemáticas. Aquí luego haré un apunte. Es una disciplina científica basada en las matemáticas donde se trabaja con modelos matemáticos y de simulación, algoritmos o análisis estadísticos de datos, para ofrecer soluciones científicas óptimas, y cuando decimos óptimo queremos decir maximizar el beneficio minimizando el coste, que ayuden al mando a resolver cuestiones estratégicas y tácticas que son complejas, que ayuden al mando, que lo ayuden, no que le impongan, que luego lo veremos, no que le impongan tomar la decisión en función de ese aporte científico. Eso es muy importante. La investigación operativa, luego lo veremos porque es casi lo esencial, en el estamento militar, no decide. Quien decide es el mando. ¿Por qué es esto? Porque se supone que es el mando el que tiene una visión más global de la situación y el que tiene en consideración otros factores. O sea, los científicos, digamos que lo que hacen es proponer una ayuda, un aporte, pero no decide nunca. Quien lo decide es el mando. Bueno, como os decía, hay muchas definiciones, pero una cuestión que quisiera resaltar es con respecto a que la investigación operativa es una disciplina basada en las matemáticas. Ahí yo quiero hacer un apunte porque lo más importante, como veremos, del empleo de la investigación operativa en su nacimiento, en su empleo militar, es la multidisciplinariedad. Es decir, no eran solo matemáticos, no había solo matemáticos, y eso era una de las cuestiones esenciales y más importantes. Había matemáticos, había físicos, había ingenieros, había militares, había topógrafos, había de todo. Eran equipos, había filólogos, no solamente, digamos, científicos puros, digamos, sino también sociales, había psicólogos. Entonces, claro, decir que es... Luego, a posteriori, la investigación operativa, como os contaré, sí se ha convertido en una disciplina matemática, pero la investigación militar operativa no era exclusivamente matemática, era un conjunto de científicos trabajando para proponer soluciones a problemas de carácter militar. Vale, la eclosión del empleo de la investigación operativa se dio en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El principal auge, pero que sepáis que el nacimiento es anterior, incluso en la Primera Guerra Mundial, ahora veremos casos, ya se emplearon técnicas que luego se han considerado de investigación operativa. Posteriormente, esta disciplina, ya más considerada como una disciplina puramente matemática, pues ya sí se ha extendido su empleo a la industria, a la banca, a los estamentos públicos, y bueno, pues se usa en todos los niveles, cuando se usa. Yo, por ejemplo, personalmente sé que en empresas industriales, como en la que yo trabajo, pues se usa. Bueno, a unos niveles o a otros, pero se usa. O sea, que no es una cosa que esté ahí de adorno, ¿no? O sea, se usa de verdad. Una de las partes de la investigación operativa que
es la programación lineal. No sé si alguno estudiasteis ciencias o algo parecido en el bachillerato, porque en los últimos cursos de bachillerato, pues algo básico se estudiaba de programación lineal. Es una disciplina matemática que se comienza a desarrollar en 1939 por un científico soviético que se llama Kantorovich y un holandés Koopmans, pero el desarrollo final se llevaría a cabo justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1947, cuando George Danzig creó el método Simplex, tan conocido por algunos, pues que es un método de programación lineal. Por supuesto, luego ahora hay muchas técnicas matemáticas que a lo mejor algunos habéis oído hablar de ellas, ¿no? Como la programación, no solamente la programación lineal, sino la programación dinámica, la teoría de colas, a lo mejor habéis oído por ahí algo hablar de ello en los medios, la teoría de grafos, en fin, hay diferentes técnicas matemáticas que se van a usar. Al principio de la conferencia os he dicho que, aunque yo estoy usando el término investigación militar operativa, también me gustaría que comprendierais que lo del término militar sobra un poco. ¿Por qué sobra un poco? Porque no hay diversas investigaciones operativas. No hay una investigación militar operativa, no hay una investigación operativa para la empresa, otra para los estamentos públicos, otra para la banca, no. Lo que hay es investigación operativa, que son una serie de técnicas científicas, matemáticas, como queráis, que se emplean para resolver problemas en diferentes ámbitos de los problemas que se dan en el mundo, ¿no? Entre ellos, el militar, que es el que nos ocupa. Otro científico bastante conocido es Joseph Fourier, que acompañó, por cierto, a Napoleón a su expedición a Egipto, pues esbozó métodos de obtención de máximos y mínimos de funciones. Digo esto de máximos y mínimos, aunque no seamos aquí expertos en matemáticas, para que vayamos hilando un poco el tema de la optimización, de maximizar los beneficios minimizando los costes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que eso es un concepto que todos entendemos, ¿no? Pues ya empezó esbozando métodos de obtención de máximos y mínimos, que luego se verían plasmados, ¿no? Históricamente, ¿no? Pues en los métodos de la programación lineal. Aunque también hay algunos historiadores que opinan que el padre de esta disciplina, la investigación operativa, fue Charles Babbage, que es un científico también bastante conocido como el creador de la primera calculadora, digamos, por decirlo de forma automática, y es el padre de la computación. ¿Por qué hay gente que dice que es el auténtico padre de la investigación operativa? Pues por un trabajo que hizo, unos estudios que llevó a cabo sobre los costes de transporte y clasificación en el servicio de correos británico. Porque la cuestión es que a veces pensamos, luego veremos casos en los que decimos, bueno, pues esto aquí es que las cartas se reparten, los buzones se colocan así, porque sí, ¿no? Como nos parezca. Bueno, en ocasiones es así, pero si se hiciera bien, si cuando se hace bien, no es así, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, en el caso de la industria, lo que os comentaba de donde yo trabajo, por ejemplo, pues son almacenes enormes, automáticos, donde la mercancía se recoge de forma automática, ¿no? Con una serie de máquinas, ¿no? Pues esas máquinas están programadas para que tengan que hacer el menor número de viajes repetitivos para conseguir la optimización del empleo de esas máquinas, precisamente. Es decir, que estamos usando la razón y no la intuición o lo que nos pueda parecer para resolver un problema.
vamos a hablar ahora de la investigación militar operativa en Inglaterra. Como os he dicho, los inicios de todo comienzan en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes intensifican los ataques submarinos contra el tráfico marítimo de los aliados para suministrar a los británicos. En su punto álgido, los ataques submarinos en la Primera Guerra Mundial, estamos hablando ahora, los ataques submarinos llegaron a hundir pues 1 de cada 10 barcos, 1 de cada 10 barcos de ese tráfico, lo cual es muchísimo. Bien, pues un grupo de científicos ingleses pues estudiaron la forma de optimizar el empleo de los convoyes, de buques, ¿vale? Y para hacerlo, pues estudiaban el tamaño que debía de tener el convoy, el número de buques que lo debían de componer, la velocidad a la que debían navegar y el ritmo, la sincronización entre los diferentes tipos de buques y luego sobre todo de las escoltas, ¿no? Porque llegaba un momento en que tenían que recibir escoltas de destructores y otros buques de combate para protegerlos de los ataques de submarinos, pues la sincronización de las diferentes fuerzas, la de transporte y las de protección, pues un grupo de científicos pues ya llevaron a cabo pues una serie de estudios que en la mayor parte de los casos eran un poco heurístico. ¿Heurístico qué significa? Pues lo contrario a algorítmico, es decir, son métodos de resolver problemas que no son, digamos, rigurosos, no están basados en seguir una serie de pasos, sino que, bueno, pues es, digamos, tener ideas para resolver diferentes problemas. Un matemático pues famosísimo, Georges Poliak, pues desarrolló, digamos, muchas teorías de cómo resolver problemas matemáticos. Si eso lo trasladas a resolver cualquier problema, ¿no? Pues un problema tú lo puedes resolver de una forma heurística o algorítmica, ¿vale? Pues primer uso de la investigación militar operativa durante la Primera Guerra Mundial. Con el empleo de estos estudios, en septiembre de 1917, las bajas habían descendido a un buque de cada 200, ¿vale? También se estudió, por ejemplo, el zigzagueo de los buques, de los convoyes, para evitar los ataques de los torpedos, porque aunque en las películas veamos que los torpedos siguen una línea rectilínea, o sea, que el comandante del submarino dice ¡fuego el 1! Y el torpedo sale recto, eso no es así. Los torpedos no tenían una trayectoria rectilínea. Los torpedos muchas veces eran lanzados y tenían un giro de 90 grados, de 45, o incluso los alemanes desarrollaron torpedos que podían llevar a cabo trayectorias también zigzagueantes con el objeto de precisamente de salvar la barrera de buques de escolta que protegía a los convoyes. Durante la Primera Guerra Mundial también hay un aporte muy importante, que es el de un químico, que es Lanchester, que creó como una especie de teoría, la ley cuadrática del combate, que era una teoría matemática basada en ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones donde se juega con funciones y sus derivadas, que lo que hacen es estudiar también pues, la proximidad de los valores de la función. Y esto es importante porque, bueno, importante, es una teoría muy desarrollada,
Lo que pasa es que no se puede, o sea, yo creo que no es muy fiable en cualquier combate, pero por ejemplo, en las circunstancias de los combates aéreos de la Primera Guerra Mundial, donde la mayor parte de ellos eran de tipo dogfight, o sea, a cara de perro, avión contra avión, pues las leyes que desarrolló este científico en cuanto a la cuantía de aparatos envueltos en el combate, pues ahí sí que se podían acercar bastante, ¿no?, sus conclusiones. En otro tipo de combates donde influían muchísimos más factores, pues ya era muy, muy complicado. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1934, pues comienzan los estudios para crear una mejor defensa frente a un posible ataque de bombarderos alemanes a las Islas Británicas. Entonces el gobierno pregunta a los científicos sobre la posibilidad de usar ondas de radio para crear un rayo mortal, o sea, un rayo capaz de derribar aviones. Estos le dicen, no, eso no es posible, los científicos, pero a cambio lo que sí que podemos conseguir es que con la ayuda de esas ondas de radio podemos crear un dispositivo que sea capaz de detectar y calcular la distancia de los aviones para así poder mejor reaccionar. Por eso he puesto aquí estos de la batalla de Inglaterra y tal, a la defensa. Esto fue el nacimiento del radar, ¿no? Radio Detection and Ranging. ¿Cuándo podemos fijar el nacimiento de la investigación militar operativa? Pues en 1938, cuando se crea el sistema de defensa aérea de las Islas Británicas, que no solamente estaba compuesto por una red de radares, sino por muchos componentes, los radares, los puestos de artillería, los puestos de observación, y ser capaces de emplear todo eso, pues era la cuestión fundamental. Entonces es en 1938 cuando se crea este primer sistema de defensa aérea, que es, pues digamos, como una primera aportación muy importante de la investigación militar operativa. Para que os hagáis una idea del potencial de esto, se dice, según cálculos hechos a posteriori, claro, que el radar, el empleo del radar, mejoró la capacidad defensiva de las Islas Británicas por 10. Vale, pues el empleo conjunto del radar y de la investigación operativa que se hizo para dónde situar esos radares, dónde situar los puestos de localización, etcétera, lo multiplicó por 20, mientras que solamente el radar lo había multiplicado por 10. Es decir, la investigación operativa, digamos que fue un multiplicador de fuerza, En 1938, en la Botsey Research Station en Suffolk, en el Reino Unido, ya existe un núcleo de investigación operativa con el fin de entrenar a personal militar en el uso operacional, en el uso real, táctico del radar y en su integración en el sistema de defensa aérea. Y hubo equipos de investigación operativa, que lo sepáis, en la Royal Air Force, en la Royal Navy y en el British Army, o sea, en los tres ejércitos. En la RAF se crea la estación de Botsey, y allí un grupo de científicos, liderados por Landler, Williams y Roberts, pues forman una sección de investigación en el cuartel general del mando de caza, del Fighter Command, para estudiar y mejorar las capacidades de las operaciones nocturnas. En agosto de 1940, en el ejército británico, el general Pyle siempre solicita la ayuda, solicita la aportación, solicita la asistencia para la instalación de radares en los emplazamientos de artillería, ya no estaciones de radar, ¿no?, sino en los mismos puestos de artillería, ¿no? Y aquí, pues, se crea otro grupo de investigación operativa, casi el más famoso de todos, que llegó a conocerse con el nombre de Circo Blackett, porque fue liderado por Patrick Blackett, que luego sería Premio Nobel de Física,
de la Universidad de Manchester, y lo que os comentaba antes, el equipo que se formó de la multidisciplinaridad, porque es muy importante, estaba formado, fijaos, por 3 fisiólogos, 2 físicos matemáticos, un astrofísico, un oficial del ejército, un físico general, un topógrafo, 2 matemáticos, pues todos estos grupos, o sea, eran multidisciplinares, con lo cual decir que es solamente una disciplina matemática, bueno, después se ha convertido tal vez, sí, en una disciplina más puramente matemática. Después Blackett, que es un personaje que ahora veremos, pasó también a apoyar al Coastal Command, al mando costero, para la lucha antisubmarina contra las famosas manadas de lobos, de U-boats alemanes. Pasó al almirantazgo como jefe de investigación operativa de la Marina. Vale, pues aquí veis una imagen de uno de mis ídolos, que es Patrick Blackett, que fue premio Nobel de Física en 1948 por un tema de rayos cósmicos. Este personaje, Henry Tissar, se dijo de él que era la mejor mente científica que Inglaterra había aplicado nunca a la guerra, que es este señor de aquí, el de la foto de la presentación al lado de Montgomery. Yo creo que la foto es un poco emblemática, ¿no? Porque es como es un poco la idea que os quiero transmitir, ¿no? El científico, pues hablando con el militar, sugiriéndole sus historias, ¿no? Bien, también en marzo de 1941 en la Royal Navy, bueno, esto ya os lo he dicho antes, pues el circo Blackett, es que lo llamaban así, el Blackett Circus. El grupo de Blackett pues pasó del mando antiaéreo que estaba antes al Coastal Command, al mando costero, y empiezan a desarrollar técnicas de detección de submarinos y buques por radar y otros trabajos. Por ejemplo, ¿qué tipo de problemas se resolvían? Pues otro científico, Williams, recomienda al mando costero que las cargas de profundidad sean ajustadas, porque las cargas de profundidad hacen efecto por unos detonadores por profundidad, ¿no? Pues fueran ajustadas para explotar a 20 o a 25 pies de profundidad en lugar, después de numerosos estudios, en lugar de a 100 pies como se hacía anteriormente. Anteriormente las cargas, digamos, solían sobrepasar la profundidad a la que normalmente operaban los submarinos y hacían poco efecto sobre ellos. Entonces, después de diferentes estudios, pues se recomendó variar la profundidad a la que estallaban las cargas. También se recomendó el aumento del tamaño de los convoys para minimizar las pérdidas de barcos, porque había 2 opciones, o aumentar el número de barcos de cada convoy o aumentar las defensas, los destructores y tal. Eso no era muy posible, entonces se hizo un estudio y lo que se hizo fue aumentar el tamaño de los convoys. También se estudió la altura de vuelo de las patrullas aéreas, eso es muy importante. Los aviones que iban patrullando el océano buscando submarinos, pues podían ir a una altura o a otra, dependiendo de la altura que fuesen. A ver, que no me voy a enrollar mucho. Dependiendo a la altura que fuesen, pues podían detectar, esto es el mar, y el avión puede ir o bien bastante bajo, o bien ir un poco más alto, ¿no? No sé si lo veis, no veis casi nada, ¿no? Vale. Entonces, por decirlo de una forma muy esquemática, muy simple, imaginaos que el haz de detección del radar de submarinos de este avión, al ir más alto, es así, ¿vale? De esta forma, los submarinos, detecta más superficie marina, pero menos profundidad. Si va más bajo, el haz, digamos, por decirlo de alguna forma, es el mismo, entonces detecta menos superficie, pero más profundidad. Depende de la táctica que esté usando el submarino, pues es más fácil detectar a una altura
volando a una altura que a otra. Pues el trabajo de investigación operativa consistió en determinar una altura óptima de patrullaje de las aeronaves. Vamos a pasar a los Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en los Estados Unidos entra en la guerra pues 2 años después que Inglaterra. Entonces, las actividades de investigación operativa que se habían llevado a cabo en Inglaterra, pues digamos que un poco alimentaron, ¿no? O sea, influyeron en el establecimiento de equipos de investigación operativa en los estamentos militares norteamericanos. Aquí hay una cuestión y es que los americanos la llaman de distinta forma. Los británicos en inglés, o sea, lo suelen llamar Operational Research, que sería investigación operativa, por decirlo de alguna forma, y los americanos le llamaron Operations Research, que es investigación de operaciones. Bueno, es para que veáis un poquito que los conceptos pueden variar. Aquí hay 2 personajes claves, que es el director del National Defense Research Committee, del Comité de Defensa Nacional de Investigación, James Conant, y Vannevar Bush, que es el director del Comité de Equipamiento y Armamento de los Estados Unidos. De la misma forma que en Inglaterra se desarrollan equipos de investigación operativa en la Marina y en la Fuerza Aérea del Ejército. Todavía la USAF no se había creado, el US Air Force. En 1941, en el Laboratorio de Armas Navales de la Marina, pues un equipo de 50 miembros pues estudia estratégicamente el empleo ofensivo de minas navales, el empleo ofensivo. Las minas se pueden usar para impedir el tráfico, las minas navales, ¿no? Se pueden emplear para impedir el tráfico o bien de una manera ofensiva, ¿vale? Bien, pues empiezan a hacer estudios sobre el empleo ofensivo de las minas. Eso contribuiría, pues por ejemplo, a cerrar determinadas zonas en la lucha en el Pacífico, ¿no? ¿Vale? De Singapur, las aguas territoriales de Singapur, todo esto. El famoso von Neumann luego del desarrollo de la bomba atómica colaboró con este equipo antes del proyecto Manhattan de creación de la bomba atómica. Más ejemplos. En mayo de 1942 pues se organiza un grupo de 7 investigadores bajo la dirección de Morse, que era una persona que hemos visto, que es este hombre, ¿vale? Vale. Que del doctor Morse, del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en un grupo de investigación de operaciones de guerra antisubmarina. Lo mismo, con el fin de optimizar la técnica de ataques antisubmarinos, llevados a cabo por buques y por aviones. Y fijaos, lo que comenzó con un equipo de 7 investigadores, terminó en julio de 1943 con 40 investigadores y al final de la guerra había 73 científicos en plantilla, trabajando para ganar la guerra. Eso es lo que yo os quería decir antes. Aquí os he puesto varias imágenes de una mina flotando y de un convoy, y esto es un erizo, que ahora os contaré alguna cosa, es un arma antisubmarina. Bien, os voy a pasar esto un poquito de largo. Bueno, esto es una imagen famosa una imagen más de un avión escoltando un convoy que está maniobrando en este caso. Y aquí os he puesto 3 imágenes de la famosa, digamos, con referencia a la guerra antisubmarina en la Segunda Guerra Mundial, porque lo que vemos aquí abajo, a la derecha abajo, son cargas de profundidad. Entonces, las cargas de profundidad, aunque las hemos visto mucho en las pelis y todo eso,
pero la verdad es que eran bastante ineficaces, eran bastante inefectivas. Digamos que el ratio de destrucción de cada submarino tenías que emplear, digamos, como 200 cargas, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, era un arma bastante ineficaz. Sabéis que el efecto que tiene corrientemente es por proximidad, es decir, lo que hace es producir un vacío con la explosión, producir un vacío en la masa de agua, y es ese vacío en la masa de agua y el desplazamiento del agua lo que afecta la estructura del submarino, lo que afecta la estructura del buque. Pero claro, la precisión era ridícula, ¿no? Sin embargo, arriba a la derecha vemos lo que luego se llamó erizo, ¿no? Que ya es una especie de mortero antisubmarino, y eso es un arma que mejoró mucho la capacidad de ataque a los submarinos, porque es un arma que hace su efecto por impacto, ¿eh? Es decir, lo que se hace es, se lanza una salva, que lo que hace es, digamos, establecer un círculo de explosiones, y entonces fijaos que en ese círculo de explosiones, pues ya podría haber, no sé, cuatro impactos en el submarino. Lo que quiero que os deis cuenta es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos un arma, cuando vemos este arma, pues la colocación de cada espiga no es al azar, eso se ha estudiado, ¿vale? Bien, también en la Fuerza Aérea del Ejército, pues se centra la aplicación de la investigación operativa en el tema radar, y en la defensa aérea. El general Arnold recomienda a todos los comandantes generales la creación de grupos de investigación operativa. Eso es muy importante, o sea, vamos a emplear esto. Y se llegaron a organizar hasta 26 grupos. Y en el ejército de tierra, bueno, no se hizo tan extensivo, pero como en la Marina o en la Fuerza Aérea, pero también el general Marshall, que era el jefe, digamos, supremo del ejército, pues también recomendó el empleo a todos los jefes de teatro, ¿no? Para aplicarlo sobre todo a operaciones anfibias, la investigación operativa en el ámbito de las operaciones anfibias. Y casi al final de la guerra, en 1945, un economista, George Ziegler, plantea el problema de la dieta. El problema de la dieta, que era sencillamente a los soldados había que tenerlos, un poco tarde lo hizo, a los soldados había que tenerlos bien alimentados, como yo digo, sin comer no se puede estar, y entonces de lo que se trataba era de conseguir el aporte básico óptimo al menor coste, ¿no? Naturalmente. Pero este hombre lo hizo al final de la guerra de una forma un poco también heurística, como lo que os he contado antes. Pero después, cuando ya se creó el método simplex de programación lineal, o sea, un método, digamos, por decirlo de alguna forma, más matemático, más riguroso, más algorítmico, pues se comprobó que los datos que había obtenido este hombre de forma heurística se acercaron mucho a la solución óptima que daba el método simplex. Bueno, por haceros casi ya un último comentario, en la Unión Soviética, a partir de 1960 cuando los soviéticos comienzan a utilizar técnicas de investigación operativa a cuestiones militares, un poquito, digamos, como más tarde. Aunque, por supuesto, anteriormente, hasta en el siglo XIX, habían aplicado métodos matemáticos a asuntos militares. Ahora vamos a terminar ya hablando de la investigación militar operativa en España. Aquí os he puesto dos emblemas, uno del Servicio de Estadística del Ejército, el de arriba, y otro del Servicio de Investigación Militar Operativa del Ejército. El Servicio de Investigación Militar Operativa en el Ejército Español se crea con esa orden presidencial dentro del Alto Estado Mayor y de los ministerios del Ejército, de Marina y de Aire en 1965, todavía en época de Franco. Pero el reglamento de empleo no se crea hasta 1968.
Los primeros especialistas militares en investigación operativa españoles provienen de la Escuela de Estadística de la Universidad Complutense de Madrid y después, pues algunos jefes y otros oficiales se envían al Centro Interarmas de Investigación Operativa de París para formarse allí. O sea que digamos, la formación original en investigación operativa en las Fuerzas Armadas Españolas es francesa, ¿vale? Bueno, en 1979, ya con la democracia, se transfiere, claro, naturalmente, el servicio de investigación operativa se transfiere al Ministerio de Defensa, pues ya no existían los ministerios del Ejército, de tal. Entonces, hay dos clases de organismos. Uno de planificación y coordinación, que está en el Ministerio de Defensa, y otros que son los organismos de estudio propiamente dicho y ejecución, y hay uno en cada ejército, en el ejército de tierra, en la armada y en el aire, que son los gabinetes de investigación militar operativa. Que a mí, por ejemplo, el gabinete de investigación militar operativa de la Armada Española, que está ahí en la Escuela de Armas Navales de Arturo Soria, pues me atendieron muy bien y me ayudaron mucho, me han estado ayudando mucho en este trabajo, ¿no? en todo este proceso. Que sepáis que ahora mismo los miembros que deciden llevar a cabo esta especialidad, bueno, estudian en el centro, aparte de su carrera militar, por supuesto, estudian en el Centro Universitario de la Defensa y suelen hacer 2 años en la Armada, en el caso de la Armada, por ejemplo, en el Naval Postgraduate School de Monterrey, de California, que es el primer emblema que vimos antes en la primera hoja de la presentación. Los equipos de los gabinetes que hay ahora en el Ejército, esto no es información confidencial, es información pública. Es información pública. Los equipos suelen estar formados por físicos, matemáticos, por regla general, hay un poco de todo. Físicos, matemáticos, ingenieros industriales, casi siempre de mecánica, informáticos, y la mayoría pues tienen másteres en ingeniería de la decisión. Y también que sepáis que, por ejemplo, en la Academia General Militar de Zaragoza, ahora mismo, aparte de las asignaturas de matemáticas, de física, de química, bueno, ya veo que no tenéis ninguno tenemos edad para hacer la carrera militar, pero que sepáis que, por ejemplo, en el segundo año, que es común, es decir, previo a la elección de las armas, previo a que tú elijas ya la especialidad de infantería, caballería, artillería, ingenieros y tal, previo a eso, en segundo curso se hace un curso obligatorio, digamos, de investigación militar operativa. Todos los oficiales del ejército, cosa que antes no se hacía, Antes era, digamos, solamente como una especialidad. Ahora todos los que van a ser oficiales hacen ese primer curso, digamos, un curso introductorio. Esto lo digo como dato curioso porque mi compañero y yo, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando la carrera, no en todas las especialidades se estudiaba investigación operativa, solamente en una, creo, ¿no? En estadística a lo mejor también, claro, sí, en estadística y en computación, claro, pero no en todas. Sin embargo, ahora todos los militares estudian un curso, al menos, de investigación militar operativa. Como os he dicho antes, lo que es muy importante es comprender que los gabinetes, porque eso me lo han recalcado siempre mucho, los gabinetes de investigación militar operativa no son órganos decisores, ellos no toman la decisión, son órganos consultivos. Eso es un problema, porque claro, están, digamos, un poco a la espera de que alguien les pida colaboración. Ahora, digamos que hay algunos mecanismos en los que ellos pueden proponer algo, pero en general es un órgano consultor solamente. Su objetivo es ofrecer resultados y análisis de los problemas que les plantean. O sea, ellos, no recomiendan. Lo que pasa, cuando dan una solución, ellos no recomiendan. Ellos siempre te dicen, nosotros no recomendamos. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que lo hacen de una forma implícita, ¿no? O sea, quiero decir, si les piden esto y ellos presentan una solución, pero la decisión nunca la toman ellos. Un ejemplo muy típico, por ejemplo,
el posicionamiento de armamento secundario contra abordajes en un navío de guerra. El armamento de ahora que está tan de moda la guerra asimétrica y que se mandan fragatas, por ejemplo, al Océano Índico contra los ataques de los piratas y tal, ¿no? Pues sabéis que los buques grandes de guerra, o sea, las fragatas y todo esto que llevan misiles, cañones, bueno, un armamento tremendo, pues ahora montan ametralladoras pesadas, taca, 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 taca. Pues claro, contra un cayuco de piratas armados con AKs y con cohetes no van a dispararle un proyectil de artillería que cuesta una pasta gansa, ¿no? Un misil. Bueno, pues la posición de ese armamento, no es aleatoria, está estudiada, ¿vale? Es decir, yo qué sé, podíamos situar a cada banda 2 ametralladoras y otra en la popa, yo qué sé, o dos por banda. Pues eso es lo que hace la investigación militar operativa. Es decir, que cuando a veces vemos algunas cosas, dices, no, es que eso, en teoría, es que está estudiado, o debería de estar estudiado. Vale, aquí os he puesto este esquema, ya vamos a terminar, para que veáis un poco el proceso, ¿no? de 3 niveles, ¿no? Aquí empieza por la formulación del problema a resolver para llegar a la solución, ¿no? Y entonces hay, digamos, como 3 niveles, ¿no? 3 niveles de acción, ¿vale? Está siempre el juicio del mando que es quien se da cuenta de que tiene un problema, ¿vale? Y quien finalmente va a tomar la decisión. El científico, el investigador operativo, no va a tomar la decisión, es el mando, ¿vale? Luego hay otro nivel que es la actividad conjunta del gabinete de investigación operativa y del mando, ¿vale? Donde se crea, ¿no?, un trabajo en equipo, donde se crea un modelo y se expresa el problema, pues en términos cuantitativos, en términos de ecuaciones, matemáticas, o de análisis de datos, o de lo que sea. Y luego se formulan los métodos para hacer el análisis cuantitativo. Se hace el análisis para obtener la solución óptima, se analiza el sentido práctico de la solución que se ha obtenido, y finalmente el mando es el que toma la decisión de emplear esa herramienta o no el gabinete de investigación operativa. Algunos ejemplos para que veamos un poco qué hace esto de la investigación operativa. Pues en todos los niveles, por ejemplo, a nivel de personal, pues crean programas de simulación de escalafón de armas y cuerpos para saber pues cuándo tienen que, por ejemplo, las plazas que tienen que emitir en las academias militares, o quién tiene que ascender antes, o quién tiene que ascender después, simulacros de escalafón. Cuando se va a adquirir nuevo material, pues estudios coste-eficacia, que es algo que el término yo creo que lo conocemos. Uno de los primeros estudios que se hizo fue un estudio estadístico sobre apresamiento de pesqueros, ahí por los 70, cuando había tantos problemas con Marruecos y todo eso. Métodos de tiro de artillería, aplicación de la teoría de búsqueda, una técnica matemática para el rastreo de minas. Hacen abacos electrónicos para mejorar los tiempos de reacción en las situaciones de emergencia, por ejemplo, en los buques. Un programa para una defensa de unidad valiosa, que ahora veremos lo que es una cosa muy curiosa, es otro tema de naval. Optimización de sistemas de propulsión de naves navales y aéreas, análisis de dotaciones, por ejemplo, en los buques, cuál es la dotación óptima, si tienes que llevar más mecánicos que artilleros o más artilleros que mecánicos, es solamente por poneros un ejemplo básico. Algoritmos para el lanzamiento de señuelos en guerra electrónica, eso está muy bien, porque eso es, o sea, no se lanzan, ¡ay, que nos atacan! Pues voy a lanzar pues no, pues hay, digamos, procesos estudiados para lanzarnos
con un ritmo, con una cadencia, en diferentes direcciones, así. Definición de la orientación de los lanzadores de chaff en los buques, algo parecido a lo que os he dicho antes de los erizos, es decir, la colocación, cuando lo vemos en una foto decimos, anda, pues esto está uno aquí, otro para allá y otro para acá, y dices, pues habrá llegado un tío y habrá hecho plas, 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 pues no, no es plas, 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 se hacen estudios sobre eso. Y, por ejemplo, aprovechamiento óptimo del espacio de carga en buques de transporte, de la Armada, en fin, se usa o se puede usar en muchísimos casos. Mira, esto, por ejemplo, esta foto que os pongo aquí, es el tema de la unidad valiosa. En muchas ocasiones hemos visto fotos, yo qué sé, en los medios de comunicación y tal, ¿no?, de que va el portaaviones, ¿no?, el buque tocho, ¿no?, o el transporte y tal, y lleva un buque de escolta, lleva una fragata, ¿no?, pues que está situada pues en un costado, o en un costado pero un poquito a babor, o a la proa tal, pues eso no está al azar, o sea, no, digamos que nosotros pensamos que, pues porque estará ahí, pues un buque escolta pues se coloca cerca de la unidad valiosa y ya está, o más cerca, más lejos, pues no, se coloca en un sitio concreto para prevenir y evitar, en la medida de lo posible, la amenaza a la unidad valiosa, que es el portaaviones o el buque grande de transporte. Esto es lo que os he comentado de la colocación de los lanzaseñuelos, el uso de drones, del enrutado de drones, ahora ya ni os cuento, o sea, los empleos que tiene eso, porque allá están los medios, ¿no? Algoritmos de respuesta, ¿ves? Estos son los tubos de los lanzagranadas, el armamento secundario en los vehículos blindados, pues igual, ¿no? Vemos los lanzagranadas, lanzahumos y tal, colocados unas y otras, así, ¿no? Pues yo podría llegar y decir, pues le pongo así, más o menos, ¿no? Para que, ¿no? Pues no, o sea, no es más o menos, es... Vale. Ya terminamos, por citaros algunos casos un poco históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra de Vietnam, pues los australianos, el contingente australiano creó también un Field Operational Research Section 5, que lo llamaron, con científicos y oficiales que tenían formación en el Royal Military College of Science de Shrivenham, que ahora ya no existe, sí existe, pero está integrado en la Universidad de Defensa del Reino Unido. Y bueno, pues también estuvieron trabajando durante la Guerra del Vietnam en temas de investigación operativa. Sobre todo crearon una base de datos donde le preguntaban a los mandos de las unidades, les hacían como una especie de test, ¿no? Cada vez que tenían un contacto con el enemigo les hacían una batería de preguntas muy exhaustiva, bastante exhaustiva, quién había abierto el fuego por primera vez, qué tipo de armas habían usado, cuántas bajas, qué tipo de bajas habían tenido, en fin, bueno, yo lo tengo por ahí, pero claro, no nos vamos aquí a enrollar. La Fuerza Aérea, fijaos, australiana, estoy hablando de Australia por poner un ejemplo solamente, La Fuerza Aérea Australiana no los usó en Vietnam, porque esos grupos que os he dicho son del ejército, pero sí que lo había usado en la Segunda Guerra Mundial y en el despliegue actual, también es información pública, y en el despliegue actual en Afganistán de la Fuerza Aérea Australiana, la Fuerza Aérea Australiana está usando equipos de investigación operativa. También se usa para la localización de instalaciones militares con un método que se llama Minimax Location Problem, para ver dónde colocar las instalaciones militares de una forma óptima, localización y enrutado de drones, como os he dicho antes, evaluación y testeo de sistemas de armas, sistemas de decisión multicriterio para ver qué arma se decide, infinidad de casos, optimización en la carga de buques portacarros, en fin, muchísimas cosas. Y ya, pues hemos terminado, y solamente deciros
que claro, que todo esto del empleo científico y de la investigación operativa en los conflictos militares, pues es muy interesante, pero, pues como todos sabemos, la intuición, el coraje y la fuerza de voluntad humana, pues no son cuantificables y entonces es difícil aplicar métodos científicos para algunos aspectos del combate. Aunque la investigación militar operativa también se encarga de resolver problemas no cuantificables. Y eso es todo. Os he contado una historia un poco diferente del tema de historia militar. Muchas gracias. Si queréis hacerme alguna observación o algo. Yo te iba a preguntar si, obviamente, ahora también se habrá desarrollado mucho relacionado con medicina o Sí. si puedes decirme algún caso, por ejemplo, que haya sido así bastante relevante. Bueno. Con la relación entre medicina con el mundo militar. Bueno, los avances médicos debidos a los conflictos bélicos y al revés, los avances médicos que se han aplicado en los conflictos bélicos son innumerables. El empleo específico de métodos de investigación operativa a nivel sanitario también se hace, pero sobre todo a nivel de análisis de datos estadísticos y todo eso, por lo que yo sé. Hay un libro que, como José Alberto no me está haciendo mucho caso, pero hay un libro hay un libro que estará por aquí arriba de la colección esta de Galán Books, libros pequeñitos, de la cirugía en la guerra, que ese libro es fantástico, que trata sobre esos temas, sobre la historia un poco de la medicina. A mi amigo que es cirujano, Sí. porque lo hice y lo presentamos aquí, es cirujano de digestión, pero me encanta Sí. estos temas. Pues yo he leído el libro y es fantástico, si te quieres documentar sobre eso. En la Primera Guerra Mundial fue Madame Curie y el descubrimiento por Röntgen, científico alemán, de los rayos X. Las primeras radiografías que se hicieron en campo de batalla fueron bestiales porque además no tenían mecanismos de protección para los que hacían las radiografías. Muchos de los radiólogos pioneros murieron por enfermedades relacionadas con esto. Y Madame Curie, aparte de ser 2 veces premio Nobel, fue una persona que en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y de forma completamente desinteresada, como se hacían las guerras, hizo muchísimas placas que salvaron muchísimos huesos a soldados. O sea, eso es un ejemplo muy claro de lo que fue la ciencia, y además lo que decía Luis antes, que yo creo que los alemanes perdieron la guerra, francamente, por el tema de los físicos, de la pérdida de la cultura. Es igual que cuando en España también echamos a los judíos, ¿no? Pues ahí también se perdió mucho. Entonces eso yo creo que es indudable. Y que hubo muchísimas cosas aplicadas, incluso recientemente, vamos a ver, el tema de la física y de la radiactividad, que es en donde yo un poco me muevo en mi trabajo. Pues, por ejemplo, dicen que Yasser Arafat fue asesinado por un envenenamiento con sustancias radiactivas y que además pasó completamente desapercibido. O sea, ahí hubo también un tema científico estudiado para que esta persona muriera antes de cuando le tocaba y que no se notara. Luego ya sí que se descubrió algo, ¿no? Luis, yo te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que has explicado, la importancia que tiene, por ejemplo, la toma de decisiones y demás, ¿hay alguna rama o algún departamento en distintos países que se encargue a lo mejor de neutralizar eso, pero con respecto a otros países, en una eventual guerra? Yo
no tengo, o sea, a ver, no tengo noticia de que lo haya dentro de la investigación operativa. Es decir, ahora mismo todos los ejércitos, todos los primeros ejércitos del mundo tienen gabinetes, departamentos de investigación operativa. Pero claro, el contrarrestar la acción de esos núcleos de investigadores sería más bien, esto es una opinión mía, sería más bien una operación de decepción que una operación propia de científica, ¿no? O sea, me parece más una operación de decepción de interposición de la acción de esa acción científica que lo desarrollara otro equipo de científicos. Eso creo. Vale. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Pues